En principio tendríamos que aclarar que la realidad de las pequeñas y medianas empresas debería dividirse entre lo que es el sector industrial y el comercial. Con respecto al primero, vemos una evolución positiva, aún con la pandemia a cuestas, en donde el grueso de los rubros vinculados con la industria han recuperado o han logrado sobreponerse al efecto de la pandemia y recuperar los valores prepandemia. Incluso a nivel nacional, el sector de la industria en el comparativo del inicio de la pandemia con respecto al cierre de marzo ha logrado sumar 7.000 nuevos puestos de trabajo. No así en el ámbito comercial, en donde vemos una situación compleja que en gran medida arrastra también las consecuencias de lo que nosotros denominamos primera pandemia. No nos olvidemos que durante 4 años el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas padecimos los efectos de políticas económicas divorciadas de la realidad que atentaban contra el trabajo y contra el entramado industrial, y eso, por supuesto, dejó a nuestras pymes en una situación de gran vulnerabilidad. Cuando empezábamos a recuperarnos, sobrevino la pandemia, que nosotros la denominamos como la segunda, y eso obviamente complejizó la situación. Hablábamos del comercio como un sector complicado, fundamentalmente porque depende del mercado interno, de la capacidad de compra que ha sido menguada, en principio por las restricciones en la circulación y fundamentalmente, que es la problemática que hoy por hoy atravesamos, por el aumento de los precios, que resta capacidad de compra y obviamente eso impacta en las cajas de nuestros comercios, que venden tal vez lo mismo en términos nominales, pero en realidad en cantidades se vende menos porque el dinero al consumidor no le alcanza. Consultarte, pasó la primera ola de coronavirus en Mar del Plata, los comercios, aquellos que sobrevivieron, empezaron a acomodarse poco a poco y ahora entramos nuevamente en una segunda ola. ¿Cómo afecta esto al sector y también tener en cuenta las medidas restrictivas que se anunciaron hace muy poquito? En primer término, nosotros particularmente creemos que tenemos que tener en cuenta la verdadera situación por la cual está atravesando el país y el mundo. Una situación excepcional en donde todas las medidas que se tomen para preservar la salud van a tener indefectiblemente un impacto en la vida económica. Eso es irremediable. Lo que sí vemos que las restricciones establecidas a partir de esta segunda ola son diferentes. Se conoce más sobre el devenir del virus y, como habremos podido comprobar, las restricciones en cuanto a la circulación o los horarios de los comercios son mucho más flexibles, fundamentalmente porque creo que se ha comprendido que la transmisión del virus no se da fundamentalmente en los ámbitos laborales. Es más, yo me atrevería a decir que la industria y el grueso de los comercios, a partir de la correcta aplicación de los protocolos, terminan siendo filtros para la transmisión del virus. Sin embargo, obviamente, el gobierno, y nosotros acompañamos esa mirada, tiene que procurar restringir la circulación de las personas para evitar que se propague en forma exponencial como ha venido sucediendo el virus. Mar del Plata ha pasado a la fase 3, eso obviamente implica restricciones en los horarios de muchos rubros que creemos, por supuesto, que va a tener algún tipo de impacto, pero que, insisto, tenemos que contextualizarlo dentro de la situación general. Por supuesto que siempre las medidas de ayuda son insuficientes. Nosotros leemos la situación de otros países y vemos que transitan por situaciones similares, con la diferencia que si nos posicionamos en el primer mundo, en Europa o en Estados Unidos, obviamente, estamos frente a países que tienen, los estados, otra capacidad de respuesta. Nosotros venimos de un estado enflaquecido, fuertemente endeudado, con escaso margen para salir a atender estas situaciones que sobrevinieron de una manera excepcional. Nosotros valoramos esas medidas, pero creemos que en muchos casos hay que generar una sintonía fina. Por ejemplo, las líneas de financiamiento para las pymes, vemos que están prácticamente cooptadas por las empresas más grandes dentro del amplio espectro de las micro y pequeñas empresas.
concretamente las medianas tramo 2, que prácticamente están ahí cerquitas de las grandes empresas, por su capacidad de lobby, por su despliegue profesional y su estructura administrativa, evidentemente tienen mejores condiciones para cooptar rápidamente las líneas de crédito del Estado, y vemos que de pronto las unidades productivas y comerciales más pequeñas quedan siempre mirando por la ventana y no tienen las mismas oportunidades que las pymes, que siendo pymes son mucho más grandes. Así que me parece que tenemos que profundizar, o es lo que le pedimos al Estado, la segmentación para que llegue con intensidad a los sectores más pequeños del entramado pyme, que de pronto son los que tienen más dificultades para acceder al financiamiento, seguramente porque tienen complejidades para cumplir con los requisitos o para preparar la documentación. Bueno, creemos que ahí hay que darle una vuelta de tuerca para que lleguen con más intensidad esas herramientas. Hablabas de que en el sector industrial la toma de empleados ha sido positiva, haciendo un balance todo este tiempo. ¿Qué ha sucedido en el sector comercial? ¿Ha habido pérdida de fuente de trabajo? ¿Cómo lo han analizado? A ver, en principio la pequeña y mediana empresa nosotros consideramos que son fuertes sostenedoras de empleo, precisamente porque hay una química y un vínculo sumamente estrecho entre el empleado y el patrón, el empleador, a diferencia de pronto de lo que puede suceder en una gran empresa. Nosotros permanentemente insistimos que trabajador y empresario pyme son dos caras de la misma moneda, precisamente porque del destino de esa empresa depende el sustento del empleado y al mismo tiempo de la capacidad de compra del empleado, de su empresa o de la de enfrente, depende el devenir de esa pyme. Con lo cual, en su ADN está sostener el puesto de trabajo. Lo aguantan, lo aguantan. Nosotros en Mar del Plata en general hemos visto ese esfuerzo permanente de las pequeñas y medianas empresas por retener al personal. No hay duda que cuando hay restricciones horarias o las ventas se desploman, en muchos casos esas pymes se ven forzadas a prescindir de alguno de los empleados. Vemos que se ha generado en esta pandemia, por supuesto, una sangría, ha habido pérdida de puestos de trabajo, ha habido reducción horaria que obviamente afecta al entramado laboral de la ciudad. Lo vimos recientemente en los últimos anuncios que hablan del desempleo en Mar del Plata y fundamentalmente de los niveles de indigencia y de pobreza. Eso obviamente está determinado por la falta de ingresos de muchos marplatenses y batanenses y, como decíamos al principio, el aumento de los precios que no les permite acceder a las canastas básicas para no ser considerado pobre.